Soy José Levi. Bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara desde un lugar muy especial, desde Jerusalén, y con un invitado muy especial, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que realmente estos días cumple en este mes un primer año como presidente de Ecuador. Bienvenido, señor presidente, a CNN. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y realmente lo primero que quería preguntarle quizás es algo poco usual. ¿Cómo es eso de ser presidente? ¿Merece la pena? En primer lugar, muchas gracias, José, por esta entrevista. Realmente que una personalidad del periodismo internacional me entreviste a mí es un motivo de orgullo y de honor. ¿Qué es esto de ser presidente? Es el oficio más bonito que he tenido en mi vida. Wow. Porque significa servir, en este caso, a cerca de 18 millones de ecuatorianos. Y lo primero que hice en mi primer año de gobierno es salvar vidas. Porque hace un año apenas estaban vacunados el 3% de los ecuatorianos con una dosis. Hoy, la población mayor de 3 años está vacunada el 88% con 2 dosis. El 35% ya la tercera dosis, 35%, y los mayores de 60 años pueden ya vacunarse con la 4ª dosis. ¿Cambió mucho su vida? Sí, realmente que sí. Desde el punto de vista familiar, nací en Guayaquil, con mi esposa nos casamos en Guayaquil, tenemos 5 hijos, 9 nietos, 3 nueras, un yerno, y ahora tuvimos que trasladarnos a vivir a Quito con nuestra hija menor, que es la única soltera. Por lo tanto, sí hay un cambio en la vida, pero algunos sacrificios, con gran alegría. ¿Qué es lo que más echa de menos? La libertad familiar para movernos en nuestro propio auto, salir 5 minutos antes de treparnos en el auto, salir de la casa, decidir a dónde ir con mucha libertad. Pues ahora no, ahora salimos poco para no molestar mucho con la caravana de autos y motos en la ciudad de Quito y también en Guayaquil, y eso es lo que más extrañamos, la libertad para movernos de acuerdo con nuestra voluntad. ¿Es muy fuerte el cambio de banquero a presidente? Sí, yo dejé de ser banquero o administrador de un banco en el año 2012 y ahí tomé la opción por el Ecuador y me dediqué a caminar el Ecuador. Tuve 3 campañas, a la tercera fue la vencida, como dice el dicho popular, y lo hago realmente con mucha alegría y con todo el apoyo y respaldo de mis hijos y de mi esposa. ¿Es la política tan sucia, perdón por la palabra, como muchos hablan? Es duro, sí, pero si uno evita caer en esa política, pues la puede pasar bien como yo la estoy pasando bien. Manejando problemas y problemas muy serios que tengo en el Ecuador, como la economía, problemas en la seguridad, la falta de empleo, pero bueno, hay que armar un buen equipo y tengo un muy buen gabinete con el que voy a inaugurar mi 2º año de gobierno. Gente, la mayoría joven, con un buen equilibrio regional en el Ecuador y también con un buen equilibrio de género. Bueno, pasemos ahora a los temas más candentes. ¿Hasta dónde puede llegar su lucha contra la violencia? Esa lucha contra la violencia tiene que derrotar a estas mafias internacionales que creen que el territorio ecuatoriano es de ellos. Es una realidad con la que los ecuatorianos están recién mirándola cara a cara, porque los 2 gobiernos anteriores fueron muy contemplativos con el narcotráfico y también un gobierno local en una ciudad como Guayaquil, que hoy es la ciudad más violenta del Ecuador y es la más inequitativa. Pero yo tengo fe de que vamos a vencer esta batalla, sobre todo por el apoyo de buenos amigos como Estados Unidos, Colombia y sobre todo Israel, donde estoy ahora y donde ya en 2 días de trabajo he tenido excelentes reuniones. ¿Cómo se ha llegado a una realidad así, sobre todo en las cárceles
en las cárceles con cientos de muertes, realidades terribles. Es una pena. A mí me duele tanto como a todo ser humano, como todo ecuatoriano, y me indigna. Pero la diferencia es que yo tengo que, con serenidad, buscar la solución. Y la solución existe con el apoyo de buenos amigos como Israel. He venido a conversar precisamente de ese tema, a pedir ayuda y respaldo. Y creo que he encontrado en el lugar preciso del mundo ese apoyo y ese respaldo que hoy requiere el Ecuador para vencer a la violencia en cárceles y en las calles también. ¿Son luchas dentro de las cárceles entre bandas criminales o se trata de pura masacre? Es lucha entre bandas criminales, se disputan territorios y es lamentable que el Estado en los últimos 15 años haya cedido el control de las cárceles a estas bandas criminales. El desafío que yo tengo por delante es muy grande. Recuperar la soberanía del Estado en las cárceles, poner orden y llevar adelante un sistema de rehabilitación social que respete una línea de derechos humanos. Hay quienes hablan de corrupción en los servicios penitenciarios. No tenga la menor duda. Tenemos cerca de un 20% de hacinamiento. Muchos de los presos son por delitos menores. Han cumplido ya sus penas de acuerdo con las leyes ecuatorianas. ¿Por qué no obtienen su libertad? Por corrupción, por problemas burocráticos. He debido firmar un decreto para decretar un indulto generalizado. Obviamente solamente para aquellos que han cometido delitos menores y que no implican la pérdida de la vida de nadie o el compromiso de la calidad de vida de alguien. Y estamos luchando contra el hacinamiento, tratando de que recuperen la libertad mucha gente que ya pagó la pena. ¿Y entre los responsables del sistema penitenciario? Los responsables del sistema penitenciario, le puedo decir que son los dos gobiernos anteriores. La realidad que yo he encontrado y que encontró la CDIH es la realidad que demuestra que no existieron las cárceles para los dos gobiernos anteriores. Simplemente dejaron que se tomen las cárceles las pandillas, los cabecillas de estas bandas de narcotraficantes fundamentalmente, de gente que ha delinquido en el Ecuador de forma grave. Y hoy estamos en este empeño por recuperar el control del Estado de las cárceles, pero lo vamos a lograr, como dije ya, con el apoyo de países amigos como Estados Unidos, Colombia, el Reino Unido e Israel. ¿Pero habrá que reformar entonces los servicios penitenciarios? Hay que reformar los servicios penitenciarios, hay que contratar guías penitenciarios, porque de acuerdo con la ley, la policía y las Fuerzas Armadas no pueden ingresar a las cárceles en tiempos ordinarios, sino solo en estado de excepción, y no podemos vivir permanentemente en estado de excepción. Pero también tenemos que trabajar con tecnología, porque muchas veces esas bandas tienen tecnologías más avanzadas que la propia fuerza pública del Ecuador. Y por eso estoy en Israel también. ¿Y a nivel judicial hay corrupción? Definitivamente que sí. Me da pena reconocerlo, pero la justicia es una justicia primeramente politizada, que responde a un modelo político que fue el que nombró a la mayoría de jueces que actualmente ejercen sus cargos en Ecuador. Y es casi un secreto a voces en las calles de que la justicia es corrupta. ¿Y qué se puede hacer para combatir eso? Bueno, tenemos que diariamente trabajar con el Consejo de la Judicatura, trabajar con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y de alguna manera trabajar con los ciudadanos, que son los que reclaman que los políticos saquen sus pezuñas de la justicia. ¿Es posible combatir el narcotráfico en Ecuador? Como dije ya, con el apoyo de buenos amigos del exterior, sí, es posible y lo vamos a hacer. Y es el único camino ético que tenemos, no hay más alternativa. En mi gobierno muchas veces he debido reflexionar sobre este tema y el único camino que encuentro es enfrentarlos. Hemos incautado, desde que soy presidente, en el último año, cerca de 300 toneladas
toneladas de droga, con un valor en el mercado de Estados Unidos, Europa, por cerca de 5.000 a 7.000 millones de dólares. Y claro, como le hemos golpeado en los bolsillos, reaccionan con violencia en las cárceles y con violencia en las calles. Y por eso es que hay el estado de excepción ahora en 3 provincias de Ecuador. Correcto, así es, en Guayas, en Esmeraldas y en la provincia de Manabí. Y no solo estado de excepción, en algunas parroquias o barrios del sur de Guayaquil hay toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Eso será suficiente realmente para conseguir combatir este fenómeno? Esto es transitorio, no es suficiente. Lo definitivo es que el Estado recupere el control de los centros penitenciarios, que la economía funcione y genere oportunidades para muchos jóvenes ecuatorianos que hoy no trabajan y no estudian, y que por lo tanto recuperemos esos jóvenes de las garras de las bandas de narcotraficantes y del sicariato. ¿Cambios en la cúpula de la policía, en la cúpula del ejército, pueden ayudar? Definitivamente que pueden ayudar, porque en el primer año lo que he tratado de buscar y he logrado con este mando es liderazgo, que comprendan sobre todo una responsabilidad fundamental en las Fuerzas Armadas, repensarse internamente. ¿Cuál es su misión? Nuestro enemigo ya no es un país, nuestro enemigo no son los vecinos, nuestro enemigo son bandas internacionales de narcotráfico, de tráfico ilegal de personas, de tráfico de armas, y también tenemos problemas derivados de desastres de la naturaleza. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas deben comprender que su objetivo y su misión cambió, y con el cambio de objetivo y misión también la tecnología, el equipamiento, la capacitación y la preparación del personal. El tema de la violencia en las cárceles, en las calles. Pero, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Es Rafael Correa, Lenin Moreno? ¿Es usted? Y yo creo que más que definir quién es el responsable, lo que deberíamos decir hoy es cuál es la responsabilidad de cada quien. De la violencia y de la inseguridad no podemos hacer un tema de la política. El enemigo no es un político u otro, el enemigo son los violentos, son estas bandas. ¿Pero quién permitió algo así? Bueno, ya lo he dicho, los 2 gobiernos anteriores fueron tremendamente permisivos, y los últimos 20 años de una administración local en Guayaquil también fueron permisivos, porque, como lo dije, es la ciudad más violenta del Ecuador y es la más inequitativa. Pero no queda más que ver hacia adelante. Ya la leche se derramó y tenemos sobre esa realidad que construir un país seguro, pero seguridad no solamente en términos físicos, sino económicos, que es lo que le he dedicado mucho tiempo en el primer año de gobierno. Poner la casa en orden, para que sobre esa casa en orden, ya con cimientos de un edificio, empecemos a construir los pisos en el que puedan vivir en un mundo de oportunidades los ecuatorianos. ¿Por qué es que en la Asamblea Nacional no se adopta la ley del uso progresivo de la fuerza? Me entristece decirlo, pero la Asamblea Nacional, en lugar de ser un camino de soluciones, es un camino de obstáculos, porque no solo tienen pendiente esa ley, también yo envié hace 2 meses un proyecto de ley relativo a la seguridad de la fuerza pública, que responde a las realidades que he encontrado, pero penosamente la Asamblea Nacional pierde el tiempo en sus conflictos internos. ¿Cómo se puede gobernar así? Bueno, pensando que no hay Asamblea Nacional, que no existe la Asamblea, y hacerlo a través de decretos ejecutivos, de reglamentos, de acuerdos ministeriales, que es posible hacerlo. Sería mejor con leyes para ir a lo más profundo del problema. Pero si se niega la Asamblea a tratar lo fundamental y se dedican solo a pelear entre ellos, pues bueno, allá ellos. No puedo yo cambiar esa realidad que le corresponde la responsabilidad a 137 asambleístas. Y vivir así, o sea, es muy difícil. La muerte cruzada, por ejemplo.
el que usted decidiera disolver la Asamblea Nacional y convocar también elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales. ¿Eso es real? Eso es real. En la Constitución está previsto que durante los 3 primeros años de gobierno, el presidente o la Asamblea Nacional, ambos, tienen la facultad, en el caso del presidente, disolver a la Asamblea y en 90 días máximo llamar a elecciones tanto parlamentarias como presidenciales. Pero ¿cuál es la realidad? Que al final del día los ecuatorianos somos los que somos. No puedo pensar en que en Marte o en el espacio hay un ADN de ecuatorianos que representan a los ángeles del cielo que van a bajar a la tierra a la Asamblea Nacional. Encontraremos probablemente la misma calidad de asamblea, en primer lugar. Y en segundo lugar, me lo pensé mucho y llegué a la conclusión de que no podía exponer la estabilidad económica del país a unas condiciones políticas como las que estamos hablando. Y prevaleció mi responsabilidad con el pueblo ecuatoriano en términos de que con una economía estable podemos traer inversión, generar empleo, que es parte fundamental de la solución al problema de inseguridad. O sea, la muerte cruzada por ahora descartada. No está descartada. Sí. Y a ver, la liberación de Jorge Glass, ¿puede estar relacionada con algún pacto político para evitar esa muerte cruzada, para conseguir algún tipo de mayor apoyo en la Asamblea Nacional? Lo he dicho en repetidas ocasiones, no hay un pacto político. Lo que hay es un presidente democrático que comprende que un valor esencial de la democracia es la independencia de poderes. Y en este caso, el poder judicial. Puede ser un poco extraño en el Ecuador. Alguien me decía, pero Ecuador no es Dinamarca. Aquí el presidente tiene que intervenir en la justicia. O alguien me decía, sí, es verdad que la justicia es independiente, pero no en este caso. Y la pregunta es, entonces, ¿en qué casos sí y en qué casos no aplicamos la ley? Yo creo que un valor esencial de la democracia es la independencia de poderes y yo quiero practicar ese valor esencial durante mi periodo de gobierno. Rafael Correa, Jaime Nebot, ¿intentan desestabilizar la democracia en Ecuador? Definitivamente que sí, desde el primer día. Los une precisamente ese objetivo, desestabilizar la democracia. ¿Para qué? Para controlar los funcionarios del Estado, no digo el gobierno solamente, el contralor, el fiscal, el procurador, la Corte Nacional de Justicia, y seguir con esas viejas prácticas de que las pezuñas de los políticos se metan en las funciones del Estado para conveniencia de ellos, para lograr impunidad. ¿Y conseguirá usted realmente realizar estos cambios sin el apoyo de la Asamblea Nacional? Hasta aquí vamos avanzando. Nos ha ido bien en el primer año. La vacunación, la estabilidad de la economía, el crecimiento económico, la generación de empleo, el poder impulsar una frase que para mí también es fundamental. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y seguimos avanzando. Ayer tuve una conversación, el día lunes, desde aquí de Jerusalén, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ya tenemos muy avanzado un acuerdo para firmar un tratado de libre comercio que es una condición fundamental para que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. Y también ya hemos suscrito un memorándum de entendimiento con Israel para un acuerdo de libre comercio, igual con China, con Corea del Sur, y estamos avanzando con otros métodos, pero que conducen al mismo objetivo con los Estados Unidos, y queremos hacerlo con las principales economías del mundo. ¿Correa le tiene miedo o Nebot lo odia? La verdad le digo, José, estamos en Jerusalén. Veo tan lejos a Correa y tan lejos a Nebot que es mejor hablar de los problemas que le inquietan a los ecuatorianos y no de lo que le inquieta a Nebot o a Correa. ¿Existe otra posibilidad alternativa que es la del juicio político? ¿Eso es real? ¿Juicio político a quién? A usted. Bueno, esa es una posibilidad real en caso de que yo viole la Constitución y la ley, pero no lo he hecho y no tengo previsto violar ni la Constitución ni la ley. Así que
objetivamente no están en posibilidades de hacerlo. El tema de incumplimiento de las funciones de seguridad no pudiera ser la excusa, el motivo. Bueno, si eso sería un motivo para juicio político, también sería un motivo de juicio penal contra Correa y contra Nebot, porque el uno fue presidente durante 10 años y el otro 20 años de alcalde de la ciudad más violenta del Ecuador. Yo creo que ya hay motivos para un enjuiciamiento político de los ciudadanos. El castigo a estos dos políticos que no han sabido heredarnos un país seguro y de oportunidades. ¿La extradición a Ecuador de Rafael Correa se producirá? La Corte Nacional de Justicia ya lo ha decidido el presidente de la Corte Nacional, pero hay que cumplir una serie de trámites burocráticos. Y aquí quiero aclarar algo. La Cancillería todavía no solicita la extradición porque hay que traducir al francés todo el juicio para poder llevar a cabo la solicitud. Correa ya dijo, Bruselas ha negado la extradición. No pudo haber negado algo que no se ha pedido. Las acusaciones contra Correa, él dice que es para impedir que pueda seguir con su carrera política. No, no lo creo. Voy a repetir las mismas frases que él decía con respecto a otro expresidente del Ecuador exiliado en Panamá. Puede regresar al Ecuador, vaya a la cárcel. Si quiere, escoja la cárcel, pero regrese al Ecuador y cumpla su pena establecida por la Corte Nacional de Justicia. Es decir, cualquier fallo de la justicia es una persecución política a él, pero él sí tenía derecho, y todavía cree tener derecho, de establecer sus propios juicios subjetivos, llegar a sentencia y maltratar a la gente. Por lo tanto, yo creo que el Ecuador cada vez lo conoce más, el mundo lo conoce más, y cada vez que lo conoce más se desacredita. También otros aspectos que son de enorme interés. Señor presidente, ¿han vencido a la pandemia? Sí, claro que sí. Vencimos la pandemia en base a dos pilares fundamentales. El primero, el apoyo internacional, que no me cansaré de agradecer y expresar mi gratitud a la China, que nos proveyó de cerca del 52% de las dosis requeridas, a los Estados Unidos, que nos donó también una cantidad importante de dosis de vacuna, y otros países como España, Canadá, Chile, que nos apoyaron, inclusive México también. Y el segundo pilar, un gran movimiento logístico donde no quedó nadie por fuera en el Ecuador. Participaron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Salud, obviamente. ¿Su papel personal fue central en esta victoria contra la pandemia? Yo diría que el papel central lo tuvo la sociedad ecuatoriana. Participó el sector privado, las universidades. ¿Pero usted trajo cambios con respecto a cómo se había tratado antes? Bueno, logramos en 100 días inmunizar con 2 dosis, inocular con 2 dosis, perdón, al 52% de la población en los primeros 100 días de gobierno, como lo había prometido. Lo cumplimos. ¿Hay redes de corrupción que roban medicamentos en Ecuador? No tengo la menor duda. Estamos en este momento en un proceso de cambio. Y tengo que luchar contra el monopolio de la venta de medicinas. Y más que monopolios, una suerte de trust. Estamos por implementar el 16 de mayo, ya muy pronto, el próximo lunes, un nuevo sistema de receta electrónica. Y le voy a dar un solo ejemplo. El sistema actual consiste en que cada director de hospital compra la medicina que quiere, con las cantidades que quiere y al precio que quiere. Ahora no, va a haber un sistema centralizado de puja a través del CERCOP, que es una institución encargada de la contratación pública. Y por ejemplo, ¿qué hemos encontrado? Medicinas que se vendían en 95 centavos y que a través de la puja ahora se las puede comprar en 2 centavos. Imagínese usted, estamos previendo que con la misma cantidad de dinero podamos comprar el doble de medicinas o podamos comprar la misma cantidad con la mitad del dinero que se ha gastado hasta ahora. Está efectuando cambios en su gobierno. ¿Habrá más mujeres en el futuro en el gobierno ecuatoriano? Definitivamente que sí. Ojalá que se decidan aceptar, porque tanto mujeres como hombres
muy buenos ciudadanos, muchas veces prefieren la tranquilidad de su hogar y no lo que implica trabajar en el sector público. En el tema del aborto, de la adopción para parejas homosexuales, ¿el tema religioso para usted es central a la hora de tomar decisiones? En lo personal y familiar es central. Como presidente de la República me reconozco presidente de 17,5 millones de ecuatorianos a los que no les puedo imponer mi forma de ver la vida, pero siempre diré que defenderé la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y el matrimonio entre dos personas de distinto sexo tiene un objetivo fundamental y es la procreación, el construir una familia, el tener hijos. Obviamente favorecemos los mecanismos de adopción para parejas que no puedan tener hijos y es algo a lo que le dedica algún tiempo mi esposa. ¿También para parejas homosexuales que no pueden tener hijos? Ese es un tema más sensible, que en el Ecuador todavía no entra en debate, pero acabo de vetar un proyecto de ley sobre el aborto por violación. Debí respetar un fallo de la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal de justicia del Ecuador, que le encargó a la Asamblea Nacional elaborar un proyecto para, de alguna manera, legislar sobre el aborto por violación, y la Asamblea Nacional hizo un proyecto de ley de aborto abierto prácticamente. Me tocó acotar este proyecto de ley, enviar un veto, y ahí encontré, como católico, que tengo derecho a pensar como tal, en Evangelium Vitae, el pensamiento de San Juan Pablo II. ¿En qué temas usted considera que ha tenido que hacer compromisos y ceder en sus creencias personales porque quizás es lo que piensa la gran mayoría de los ecuatorianos? En pocos temas. Probablemente el aborto por violación, que resultó de una decisión del más alto tribunal por una actitud republicana y democrática, debí respetarlo. Pero ellos, como digo, no promovían el aborto libre como sí la Asamblea en un proyecto de ley que debí vetarlo. Yo pude acompañar al Papa Francisco en su primera visita en Latinoamérica en general, que fue precisamente a su país, a Ecuador. Y realmente para Francisco el tema ecológico es fundamental, Laudato Si. Y realmente lo que ustedes hicieron con estas reservas marinas en las Islas Galápagos es realmente admirable. Y lo digo no solamente como periodista, lo digo también como alguien que su preparación académica ha sido de biólogo. ¿Ampliarán estas zonas marinas reservadas? Definitivamente que sí. Ya lo hemos hecho. Hemos suscrito el decreto correspondiente para aumentar en 68,000 kilómetros la Reserva Marina de Galápagos en la zona nororiental de las Islas Galápagos. Y estamos llevando a cabo, con el apoyo del DFC de Estados Unidos, una operación financiera inédita, que es el canje de deuda por conservación, que nos va a permitir tener... O sea, se ampliará esa zona. Ya está ampliada. Pero más allá de lo que se ha ampliado ya. Tenemos un corredor marino junto con Panamá, Colombia y Costa Rica. Y ese es un acuerdo que suscribimos en Glasgow los 4 presidentes. Así que es un hecho. Pero no solamente en la Reserva Marina, también hay otras áreas como la protección de las reservas hídricas del Ecuador, protección de bosques, protección de páramos. Tenemos realmente un ministro de Medio Ambiente muy proactivo. ¿Y a la explotación petrolífera hay que ponerle límites o el tema económico es más importante? El tema económico es importante, pero también hay que reconocer que las tecnologías han avanzado tanto que, por ejemplo, usted ya no solamente tiene un tubo para absorber petróleo de manera horizontal, lo puede hacer también de manera vertical sin tocar una rama de un árbol. Así que estamos tomando todas las medidas porque realmente el Ecuador es un país que tiene recursos, que tiene que monetizarlos para poder atender problemas especialmente de carácter social, en salud y en educación. Muy interesante, gracias.